Programa Noches Bohemias de Pura Poesía, un espacio cultural y literario en entrega del sentir de los poetas, bohemios y trovadores que enamoran con sus versos y cantares a todos los sentimientos. Dirigido por su servidora Katia N. Varillas.
¿Qué es una cueva? Una cueva es una cavidad natural o fractura del terreno lo bastante amplia para que un animal grande, como un humano, pueda entrar. A veces se compone solo de una estancia llamada cámara. En otros casos, contiene varias cámaras conectadas por pasajes. Esto último se llama sistema de cuevas. ¿Cuál es la mayor cámara de cueva? La que ostenta el récord es la cámara Sarawak del Parque Nacional Gunung Mulu en la región Malasia de Sarawak, Borneo. Mide 700 metros de longitud, 415 de anchura y 80 de altura. ¿Dónde está el sistema de cuevas más largo? El estado de Kentucky, en Estados Unidos, alberga el sistema de cuevas conocido más largo del mundo. Se llama Cueva del Mamut y hasta la fecha los exploradores han trazado el mapa de unos 570 kilómetros de pasajes. Se cree que solo quedan cientos de kilómetros por descubrir. ¿Cómo se forman las cuevas? Casi todas se forman porque el agua acidificada corroe lentamente un tipo de roca dura llamada piedra caliza. Al caer desde el aire y entrar al suelo, la lluvia recoge pequeñas cantidades de dióxido de carbono. Este gas proporciona al agua cierta acidez similar a la efervescencia de algunas bebidas gaseosas. Cuando el agua ácida penetra a través de pequeñas grietas, disuelve poco a poco la piedra caliza y excava cámaras y pasajes. ¿Qué son las estalactitas y las estalagmitas? Estalactitas y estalagmitas son espectaculares estructuras rocosas que a veces se forman en las cuevas de caliza. Ambas tienen aspecto de zanahoria, pero la estalactita cuelga del techo y las imponentes estalagmitas se yerguen sobre el suelo. ¿Por qué cuelgan las estalactitas? Al filtrarse en el terreno, el agua ácida disuelve un mineral llamado calcita que conforma la piedra caliza. Cuando ese líquido gotea o chorrea del techo de una cueva, parte de él se evapora y se transforma en gas, dejando algunos minerales en forma sólida. Con el paso del tiempo, estos minerales crecen hacia abajo, originando estalactitas. ¿Hay huevos fritos en las cuevas? Claro que sí. Las estalactitas y las estalagmitas no son lo único sorprendente de las cuevas. Los minerales pueden crear cualquier clase de forma extraña y maravillosa en todos los colores del arco iris. En las cavernas Luray del estado de Virginia, Estados Unidos, hay dos formaciones minerales igualitas a un huevo frito. ¿Cómo se forman cuevas en los glaciares? Un glaciar es una enorme y compacta masa de hielo que se forma en lugares gélidos como los polos, pero incluso en los sitios más fríos del planeta, el verano es menos severo. Este aumento de la temperatura puede hacer que parte del interior del glaciar se derrita y se filtre por las grietas. A su vez, el agua que fluye derrite más hielo hasta que excava una cueva. ¿Dónde está el mundo gigante de hielo? Hay que viajar hasta Austria para ver el mundo gigante de hielo, que es el mayor sistema de cuevas de hielo. A diferencia de las cuevas glaciares, las cuevas de hielo se forman dentro de roca sólida al cubrirse las paredes de la cueva con hielo que permanece congelado todo el año. ¿Qué es un tubo de lava? Es una cueva formada por lava, la hirviente roca que fluye cuando hace erupción un volcán. A veces cuando la lava corre colina abajo,
Su capa externa se enfría y se endurece, pero la corriente interior prosigue. Si esta lava fluida sale, deja atrás una cueva en forma de tubo. ¿Cómo excava cuevas el mar? Las cuevas marinas se forman a lo largo de los litorales rocosos debido a los golpes de mar que lanzan sobre ellos arena y guijarros. Las cuevas marinas suelen estar casi ocultas, ya que sus pequeñas entradas dificultan la localización y acceso. Por esta razón, los contrabandistas las usaban para esconder sus alijos o desembarcos. ¿Qué es un respiradero? A veces la fuerza de las olas abre un agujero en el techo de una cueva marina. Este agujero se llama respiradero. Cuando sube la marea, las olas que golpean al interior de la cueva salen disparadas por el respiradero, formando un chorro enorme. ¿Dónde está la Gruta Azul? La Gruta Azul está en la isla italiana de Capri y es una de las cuevas marinas más espectaculares del mundo. Debe su nombre a la asombrosa luz azul zafiro que adquiere en los días soleados. El efecto se produce al pasar la luz solar por una abertura submarina de la cueva. ¿Dónde encontrarías a un espeleólogo? En una cueva, por supuesto. Los espeleólogos son las personas que exploran las cuevas para hacer deporte. Esta actividad deportiva y también científica se llama espeleología. Algunos espeleólogos llevan equipo de buceo para explorar cámaras y pasajes submarinos. ¿Cuál es la principal regla de la espeleología? En una cueva no se entra ni solo ni sin un espeleólogo experimentado que sirva de guía, porque los espeleólogos siempre exploran en grupos. Las cuevas son muy peligrosas y solo espeleólogos pueden, bien entrenados, saber la experiencia y el equipo para explorarlas. ¿Por qué llevan los espeleólogos linternas en la cabeza? Cuanto más se entra en una cueva, más frío hace y más oscuro está. Los espeleólogos necesitan luz para saber por dónde van. Llevan la linterna en el casco para tener las manos libres cuando se arrastran por pasajes angostos o escalan. ¿Dónde está la zona de penumbra? Una cueva es un mundo en miniatura con zonas de distinta temperatura y luz, con animales que la visitan o hacen sus hogares en él. A la zona de entrada llega algo de luz y de lluvia, y su temperatura es parecida a la exterior. La zona de penumbra es más oscura, húmeda y fría. La zona oscura del interior es aún más fría y húmeda, y siempre está como boca de lobo. ¿Pueden vivir plantas en las cuevas? A veces se encuentran plantas que necesitan sombra, como los helechos y los musgos, cerca de la entrada, pero las plantas verdes no pueden sobrevivir con la poca o nula luz de las zonas de penumbra y oscuridad. ¿Crecen champiñones en las cuevas? Sí, crecen. El champiñón no es una planta, sino un tipo de hongo, y a los hongos les gusta el ambiente frío, húmedo y oscuro del interior de las cuevas. Las bacterias o gérmenes son otro tipo de vida no vegetal que sobrevive sin luz. ¿Viven ciervos en la cueva de los ciervos? No, los ciervos prefieren el aire libre. A pesar de su nombre, la cueva de los ciervos del Parque Nacional Gunung Mulu en Sarawak debe su forma a los murciélagos, a unos 5 millones de ellos. Los murciélagos son animales nocturnos y viven en las cuevas porque les gusta la oscuridad.
pasan el día colgados del techo de la cueva, dormitando. Al anochecer se despiertan y vuelan al exterior para cazar su cena. ¿Cómo cazan los murciélagos en la oscuridad? Aunque casi todos los murciélagos ven bien, la vista no les sirve de noche. En lugar de confiar en ella, utilizan el oído. Cada murciélago emite sonidos de alta frecuencia y escucha el eco que le llega cuando esos sonidos rebotan contra rocas, insectos y demás. Esta técnica se llama ecolocación y les ayuda a abrirse camino y a cazar, por ejemplo, polillas en la oscuridad. Escucha Noches Bohemias de Pura Poesía en su canal de YouTube. Suscríbete y ten acceso a toda nuestra programación cultural y literaria. No puedes perdértelo. Noches Bohemias de Pura Poesía en youtube.com.
¿Qué nido de pájaro de cueva acaba en sopa? La sopa de nido de golondrina es un manjar chino muy apreciado en Oriente y se hace en realidad con nidos de salanganas, pájaros que anidan en cuevas y usan la ecolocación. En vez de hacer sus nidos con ramitas, las salanganas utilizan algas y su propia saliva para que el nido se adhiera a la pared de la cueva. ¿Por qué tabletean los guácharos al volar? Los guácharos también viven en las cuevas y usan la ecolocación para volar a oscuras. Pero a diferencia de los sonidos de ecolocación de los murciélagos, demasiado altos para el oído humano, los suyos son más bajos. Los sonidos del guácharo parecen el tablero de una vieja máquina de escribir. ¿Viven los osos en cuevas? Los osos pueden refugiarse en una cueva para pasar el invierno si les queda de paso y es cómoda y cálida, pero no están allí todo el año. Como los murciélagos y los pájaros, los osos son huéspedes de las cuevas, pero no las habitan. ¿Qué cueva está iluminada por insectos? No hay necesidad de insectos cuando se visita la mágica gruta de las luciérnagas de la cueva Waitomo en Nueva Zelanda. Su techo está iluminado por miles de diminutas luciérnagas que brillan y titilan como luces azules. ¿Por qué son ciegos los peces de cueva? Estos peces habitan en las cuevas y comen criaturas que pasan toda su vida bajo tierra. No necesitan ver porque viven en una oscuridad absoluta. En lugar de la vista, tienen unas terminaciones nerviosas en la piel que les permiten sentir su camino y buscar su comida. ¿Qué insectos se alimentan de excrementos de murciélago? El excremento de murciélago o guano es una fuente de alimento para bichos de cueva como cucarachas, moscas y milpies. Y estas criaturas alimentan a ciempiés, grillos y arañas, que a su vez son cazados por animales de cueva más grandes como murciélagos y pájaros. ¿Cuáles son los tesoros de la cueva Lascaux? En la cueva Lascaux, situada al sureste de Francia, hay tesoros antiguos más valiosos que montones de oro. Se trata de las paredes de la cueva Lascaux, que están cubiertas con cientos de pinturas y grabados de animales, toros de carga, bisontes, bueyes almizclados, caballos al galope y renos saltando. La edad de estas magníficas pinturas es aún más asombrosa. Los artistas prehistóricos empezaron a crearlas hace unos 17.000 años. ¿Quiénes enterraban a sus muertos en cuevas? Los antiguos egipcios son famosos por construir inmensas pirámides, pero estas enormes tumbas sobre el suelo tenían un gran inconveniente. Todos los ladrones del territorio sabían con exactitud dónde estaban enterrados la momia del fallecido y sus tesoros. Hace unos 3.500 años los robos eran tan corrientes que los egipcios idearon una solución. Empezaron a excavar tumbas secretas en la roca para esconder a sus muertos y librarlos de los amigos de lo ajeno. ¿Qué dios adoraban en cueva los romanos?
Uno de los dioses más importantes para los soldados romanos era Mitra, dios de la luz, que se representaba matando a un toro en una cueva. Por esta razón, los soldados adoraban a Mitra en templos subterráneos que excavaban en la roca. ¿Qué son las catacumbas? Los antiguos egipcios no eran los únicos que enterraban a sus muertos en cuevas. Las catacumbas son tumbas subterráneas que los judíos y los primeros cristianos empezaron a excavar en roca blanda bajo la ciudad de Roma hace unos 2000 años. ¿Dónde está excavada la ciudad rosa? Algunos hombres de la antigüedad excavaban ciudades enteras bajo tierra o dentro de colinas. Petra, en la actual Jordania, es una de las más famosas. La llaman Ciudad Rosa por el intenso color de su roca. ¿Sigue viviendo gente en cuevas? Sí, hay personas que viven en cuevas naturales o excavadas en la roca. En la provincia de Shaanxi, del norte de China, por ejemplo, millones de personas viven en casas subterráneas. Algunas familias hasta cultivan cosechas sobre el tejado. ¿En qué cuevas juegan partidos? La caverna Høvik de Noruega, excavada en la roca con explosivos, alberga un enorme estadio subterráneo donde se celebraron partidos de hockey sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1994. De 91 metros de longitud y 61 de anchura, es una de las cámaras artificiales más grandes del mundo. ¿Por qué son buenas las cuevas para el queso? Las cuevas imprescindibles para uno de los quesos franceses más sabrosos, el Roquefort, de leche de oveja. Su característico sabor proviene de las vetas de moho azul verdoso. Los mohos son hongos como los champiñones y crecen de semillas llamadas esporas. Estas se añaden a la leche de oveja en los primeros pasos. Los quesos jóvenes se colocan en una red de cuevas que proporcionan el clima adecuado para que las esporas se conviertan en moho. ¿Qué diosa del sol se escondió en una cueva? Cuando la diosa japonesa del sol, Amaterasu, se escondió en una cueva, el mundo entero quedó sumido en la oscuridad. Nada consiguió persuadirla de que saliera hasta que Usume, diosa de la risa, empezó a bailar en el exterior de la cueva. Cuando Amaterasu salió a mirar, se quedó tan fascinada con el reflejo de sí misma que vio en un espejo mágico que devolvió la luz al mundo para siempre. ¿Qué es un troll? En distintas leyendas escandinavas, los trolls son criaturas terroríficas mucho más grandes y fuertes que los humanos. Viven en cuevas y solo salen de noche para cazar su cena, que son humanos. Noches bohemias de pura poesía, dirigido por la narradora, difusora cultural, escritora y poeta independiente Katia N. Varillas, desde la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos de América. Noches bohemias de pura poesía es el espacio cultural y literario que educa y entretiene ininterrumpidamente todos los días del año. Recuerda suscribirte a KNB Radio Internet
desde la plataforma www.spreaker.com y disfruta de nuestra variada programación en línea. Es un placer haber compartido con ustedes su programa hispanoamericano Noches Bohemias de Pura Poesía. Los abraza con el manto del versar. Tengan todos un excelente día. Gracias.